Fíjense, este tema, en primer lugar, vamos a hacer una pequeña diferencia entre lo que significa muchas veces estos dos términos, bacteremia y septicemia. Muchas veces lo toman como sinónimo y no es sinónimo, mis queridos. No es sinónimo, ¿ya? Cuando hablo de bacteremia, simplemente me estoy refiriendo a que hay presencia de bacterias en el torrente sanguíneo, que pueden ser fortuitos, ocasionales, que en un determinado momento pasaron bacterias, pero que después el sistema defensivo macrofágico, ganglionar, las células de Kupffer en el hígado, etc., me los limpian en un trámite, ¿verdad? Eso es bacteremia. Por eso dice puede ser transitorio, asintomático. En cambio, septicemia es un proceso nosológico. ¿Qué quiere decir? Esta es una enfermedad y dentro de las enfermedades probablemente la más grave, porque no solo ataca un órgano, sino es multisistémico. Empieza también con una bacteremia, presencia de bacterias, pero que luego van a anidar a muchos órganos, más allá de 2, 3, 4 órganos comprometidos. Es multisistémico la septicemia. Y en el órgano donde va a anidar la infección, hay una respuesta inflamatoria. Ese órgano responde liberando una serie de factores, digamos, de la inflamación, ¿ya? La incidencia de la septicemia, fíjense, es 1 a 2 casos por 1000 nacidos vivos en términos generales. Pero si yo tomo en cuenta a los prematuros, esta incidencia dobla, triplica. Puede ser 4 veces más en prematuros. Y cuanto más chiquito sea el prematuro, quiero decir, cuanto menos semanas de gestación tenga, 28 semanas, 30 semanas, será mucho más grave que un prematuro de 35, que ya es grave, ¿verdad? Entonces, dependiendo de esto. La mortalidad antes de la era de los antibióticos era el 100%. No había un solo neonato ni adulto que se salve de una septicemia. Todos morían irremediablemente. Pero, sin embargo, actualmente, aún en centros de alta tecnología, de estas que tienen la tecnología de punta, aún en esos centros, en unidades de terapia intensiva, la mortalidad sigue terriblemente alta. Ahora, con todo lo que tenemos, con todos los medios, 20 a 30%, sigue siendo altísimo, súper alta, ¿ya? La etiología, es decir, ¿qué gérmenes van a producir a la septicemia? Y vemos que durante el transcurso de la vida, si quieren, antes de la década del 40, antes de la era de los antibióticos, quienes hacían estragos era el Streptococcus pyogenes. Luego de esto, fíjense del descubrimiento que ha sido el 40 hasta la década del 50, fueron los estafilococos, graves, terribles. Más allá del 50 hasta el 60 fueron los gram negativos. Eso fue en el mundo entero lo que ocurrió, ¿ya? Fueron los gram negativos que también son muy agresivos, pero a partir de ahí, del 60 hasta la actualidad, queridos, hasta hoy, más o menos se comparten 2 gérmenes en la etapa neonatal. ¿Quiénes se hacen cargo de los estragos? Son los estreptococos y la Escherichia coli. Es decir, es un gram positivo y un gram negativo, ¿ya? Esas 2. Ahora, referente a la patogenia, se dice que hay 4 factores que tienen su importancia en la generación de la septicemia. 4 factores. Uno de ellos, y el más importante, el primer factor es del huésped. ¿Y el huésped quién es? El neonato. Entonces, este neonato
puede ser un recién nacido a término y mucho más si es prematuro. Fíjense, tiene una incompetencia, una inmadurez de su sistema inmunitario. Les he dicho ya, creo que en unas oportunidades anteriores, que se estructura el sistema inmunitario fundamentalmente el primer año de vida. Ahí en esa migración que van a los linfocitos al timo, a los órganos linfoideos, etcétera, a sensibilizarse, a madurar, ¿verdad? Pero en esta época no hay. Por eso que los dos extremos de la vida, chicos, recién nacidos y los viejitos, son inmunocompetentes, es decir, que tienen una inmunidad pésima, baja, porque estos se están estructurando recién y los viejitos, su médula ya no funciona, se llena de grasa, no fabrica bien estos elementos. Entonces, las inmunoglobulinas, las terribles, la IgA, la IgM, la IgG, están terriblemente disminuidas, ¿ya? La actividad del complemento, que es parte del sistema inflamatorio de reparación de nuestro cuerpo, está bien inmaduro, deficiente. También los fagocitos más importantes que tenemos en la inflamación son los neutrófilos y los macrófagos. Los dos, estos dos están bien disminuidos, Y también la producción de anticuerpos. Seguimos con el huésped. Además de todo esto, que es lo más importante, el sistema inmunitario precario. Además de esto, si este neonato va acompañado de malformación congénita, puede ser cardíaca, pulmonar, fíjense, está experimentando una serie de trastornos de hipoxemia por esta causa. Entonces, o puede ser de malformaciones neurológicas, gastrointestinales, a cualquier nivel, siempre es más susceptible a producir septicemias. La inmunosupresión. ¿Qué es la inmunosupresión? Es cuando su inmunidad está disminuida. Fíjense, esto lo saben ustedes. Cuando se produce una inmunidad deprimida, en recién nacidos y prematuro, esto no lo van a ver, queridos, pero está mencionado en el libro porque quiere ponernos alerta de cualquier grupo de la pediatría, ¿ya? Si recibe quimioterapia por algún cáncer, que puede haber cánceres desde bien pequeñitos, ¿verdad? Si recibe quimioterapia, tiene esta predisposición mayor a hacer septicemia. Si es un desnutrido grave, severo, sea marasmático, cuachoncó, también tiene la inmunidad deprimida. Si usa corticoides, chicos, corticoides. Acuérdense, el corticoide es un inmunosupresor. Es un inmunosupresor que se utiliza en los trasplantes, que se utiliza en enfermedades inmunológicas, ¿verdad? Entonces, el uso del corticoide me produce también esta predisposición. Hay casos, chicos, donde predispone de tomar corticoide, de pronto hacen una meningoencefalitis de cualquier tipo, desencadenan cuadros severos. Quemaduras extensas. La piel es un órgano protector contra las infecciones. Si no tiene esa barrera natural, también hay una predisposición. Las venoclisis y venodisecciones por más de 48 horas. Antes era muy frecuente, ahora no. Antes, ¿por qué era frecuente, chicos? Hasta mediados del 80, la rehidratación a nivel mundial duraba por la vía endovenosa 5 o 7 días y la mortalidad era muy alta y terminaban complicando porque se quedaban con el stopper acá abierto. Y lo más grave que todavía en esa época ni siquiera era generalizado el stopper, sino eran las alitas que se ponían ahí. Entonces los gérmenes penetraban con gran facilidad al torrente sanguíneo y así. Esto ha cambiado, porque vamos a ver cuando hagamos deshidratación, un niño puede hidratarse en un día e irse, un choque. Así de rápido es ahora, es una maravilla, ¿ya?
Las cirugías de focos sépticos, drenaje de abscesos o osteoartritis, etcétera, también me predisponen. Los factores maternos. El bajo nivel socioeconómico es sinónimo de pobreza, ¿verdad? Es pobreza total, con toda su lacra que viene ahí. Entonces, el pobre, su prioridad no es salud, no es salud. No le lleva a control porque le implica gastar en pasaje, porque su preocupación, ¿cuál es del pobre? Comer, ¿verdad? No se rían, pero es verdad, un pobre se preocupa porque por lo menos quiere comer o dar de comer a su familia, ¿verdad? Que de estar preocupándose del resto de las cosas. Entonces, sí, obviamente habrá ausencia de control prenatal en la madre, puede haber o no, porque no todos los pobres son promiscuos sexuales o tienen enfermedades de transmisión sexual, adicción a drogas, alcohol, no tienen trabajo, es muy triste su vida, ¿no es cierto? Y uno de los papeles bien importantes en la madre son las infecciones urinarias, especialmente bajas que se vuelven sistémicas, que se suben al riñón y entonces por vía hematógena pueden mandar al feto y hacer que exista una septicemia neonatal. Factores de la gente se refiere a la bacteria, al germen productor, que conocemos, hay unos más suaves y otros terriblemente agresivos y que tienen una serie de características, ¿verdad? Y factores ambientales no son a este factor grande, sino es a su microambiente. Fíjense, una ruptura prematura de membranas. Durante todo el embarazo en condiciones normales, el bebé está dentro del líquido, de la bolsa amniótica con el líquido, ¿verdad? Y entonces ahí está aislado totalmente en esa bolsa, feliz. Pero si hay una ruptura de membrana por cualquier situación, accidente, lo que sea, entonces las bacterias de cualquier orificio natural, en este caso de la vagina, que son cualquier orificio natural, cualquiera, tiene gérmenes ingentes cantidades, la boca, la nariz, todo, ¿verdad? Pero es en gran cantidad la vagina también. Entonces, ascienden los gérmenes, penetran esta ruptura de membrana y hacen una infección en el líquido amniótico que se llama amnionitis. Y entonces sabemos, chicos, que a las 6 horas de producida la ruptura prematura de membrana, me imagino que eso ya han llevado, hay probabilidad de que sí se entera de que hay ya un proceso infeccioso, está contaminado. A las 10, 12 horas debe recibir antibióticos. Pero a veces van a ver ustedes cómo llegan madres con 2 días, 3 días de ruptura prematura de membranas. Y cuando sale ese niño nace bañado en pus. Y hay adentro el niño de gluten líquido amniótico. Y traga este líquido amniótico así purulento y entonces obviamente se contamina, ¿no? En el nacimiento también puede, el nacimiento, fíjense, coloniza las bacterias de todas las personas que han estado en contacto con él. El médico, los internos, el residente, las enfermeras, las auxiliares, incluso allá afuera hasta los familiares. Entonces, este niño, si tiene una condición especial, puede hacer una infección secundaria a eso. A las 48 horas, esto es coloniza todas estas personas que hemos dicho, al 7º día hace su flora anaerobia recién, y si es por alguna circunstancia está hospitalizado, tiene la probabilidad de agarrarse una septicemia por gérmenes que viven en el hospital. ¿Cuáles son esos? Ya saben. Pseudomonas y estafilococo. Muy bien. Estos 2 gérmenes son los gérmenes intrahospitalarios que en su gran mayoría son multiresistentes y los más peligrosos, obviamente, ¿no? Ahora,
les voy a, chicos, en algún momento ustedes en su carrera han hecho shock séptico o han hecho septicemia en medicina interna, en infectología, algo. No, ya. Entonces, escúchenme, yo les voy a explicar, este cuadro que aquí está horrible, yo les voy a explicar bien, de la forma más sencilla que ustedes comprendan, porque esta fisiopatología del recién nacido, del shock séptico, de la septicemia, es la misma para un niño grande, para un adulto y para un anciano. Ya es lo mismo que van a aplicar. ¿Ya? Entonces, fíjense y escúchenme, cualquiera sea la vía de entrada al cuerpo de la persona o del neonato de las bacterias, puede ser por la vía endovenosa, por la vía respiratoria, etc. Cualquiera la vía. Entonces, estas, una vez que llegan al torrente sanguíneo, empiezan a multiplicarse las bacterias. Se multiplican las bacterias en el torrente sanguíneo de esa persona y liberan una serie de sustancias, antígenos bacterianos, liberan sustancias, las interleuquinas, etc. Todo esto, mediadores de la inflamación, que van a ir contra esa agresión, si quieren ustedes, y van a producir una respuesta inflamatoria activa. Entonces, ahí se va a activar el complemento también. Y el complemento es parte del proceso inflamatorio que sigue la vía clásica, la vía alterna, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, aparte de liberar todo esto, libera mediadores de la inflamación. Y los mediadores de la inflamación lo conocen ustedes bien. ¿Qué son? Es el óxido nítrico, las interleuquinas, la 2, la 3, la 4, etc. El tromboxano, factor de necrosis tumoral, óxido nítrico, etc. Todos, el factor agregante plaquetario son mediadores de la inflamación. ¿Ya? Y la inflamación es un proceso reparativo que tiende a defender el cuerpo. Entonces, si se acuerdan ustedes, con la liberación de estos mediadores de la inflamación hay fenómeno de vasodilatación de la microcirculación. ¿Cuál es la microcirculación? Capilares. Son los capilares. No hay vasodilatación en las grandes arterias ni venas, nada. Es en los capilares, en el sistema capilar, donde existe el intercambio gaseoso de nutrientes, etc. Entonces, fíjense, si este era el calibre del capilar, por decir cualquier cosa, cuando hay estos mediadores de la inflamación, se vuelve así. Entonces, aunque no haya habido pérdida de sangre, la cantidad normal que hay de sangre ahí resulta insuficiente porque aumenta la capacitancia, ¿verdad?, del capilar. Entonces, eso es terriblemente grave. Y por otro lado, al estar vasodilatado, los poros, el endotelio, ¿se acuerdan? Se abren. Si el endotelio está así, se abre así al estar vasodilatado. ¿Ya? Hay todo eso. Entonces, al estar así, la cantidad de sangre que está disminuida me va a producir disminución de la precarga. ¿Qué es la precarga? Es el recojo de la sangre del sistema venoso y llevar hacia, a través de las venas, hacia el corazón derecho para que entre a la circulación general. Entonces, esa cantidad está disminuida porque hay fenómeno de vasodilatación. La precarga está disminuida. Y si recuerdan ustedes, hay una ley en cuanto a la actividad del corazón. ¿Se acuerdan de la ley de Frank Starling, chicos? Que a mayor llegada de sangre a las cavidades derechas, los ventrículos se dilatan, se extienden, así que no es que se dilatan, se estiran, en otras palabras, ¿ya? Y a mayor distensión de las fibras, la fuerza de contracción es mayor. En este caso, la cantidad de llegada de sangre es baja. Esa precarga está disminuida. Y entonces ese corazón apenas está latiendo.
hasta que llega un momento que puede parar, ¿verdad? Así como hay en el shock, hay parada cardíaca porque baja la presión y hay muerte. Pero en este caso, esta precarga disminuye, ese corazón disminuye, por lo tanto la salida, la eyección de sangre hacia el exterior va a estar disminuida. Y eso es el gasto cardíaco, es el volumen minuto, es el volumen sistólico, ¿verdad? Eso está disminuido. Por lo tanto, la hipoxemia aumentará mucho más. Hay hipoperfusión tisular, eso es gravísimo. No está alcanzando dar la suficiente cantidad de oxígeno a las células, porque en la microcirculación hay el intercambio, ¿verdad? Y entonces el organismo se siente en crisis y dice, si yo no hago algo aquí, este ñato va a morir. Y entonces hay una serie de reajustes cardiocirculatorios. Hay reajustes, y uno de los reajustes primero es esta redistribución del flujo sanguíneo. A ver, Entonces, hay una redistribución del flujo sanguíneo, ¿ya? ¿Y en qué consiste esta redistribución del flujo sanguíneo? En que si sigue así, con esta hipoperfusión, este paciente tiene la probabilidad de fallecer cualquier rato, ¿verdad? Porque necesita una buena cantidad del corazón para seguir viviendo. Necesita que esto esté bien vascularizado, porque si hay 3 minutos de hipoxemia grave, hay muertes, ¿verdad? Entonces, el organismo dice, yo voy a hacer aquí grandes cosas, y hay un fenómeno de vasoconstricción sostenida en todos los reservorios del corazón, ¿ya? En todos los reservorios para proteger a los órganos vitales. ¿Cuáles son los órganos vitales? Cerebro, corazón, corazón, riñón. ¿Y cuál? Riñón. No, suprarrenal. No es riñón. ¿Y cuáles son los reservorios? A ver, acuérdense. El plexo subcutáneo de todo el cuerpo, el plexo subcutáneo. Son los grandes vasos, las grandes venas que tenemos en el cuerpo. Es en el mesenterio, esa trama tan terrible que nutre a los intestinos a tantos metros. Es eso, es hígado, es pulmones, es riñón, es vaso. Esos son los reservorios. Y entonces en estos reservorios hay fenómenos así, de vasoconstricción, se exprimen y mandan el resto de la sangre a la circulación sistémica para proteger los órganos vitales, ¿ya? Y en eso, fíjense, sufre, por ejemplo, cuando una persona está choqueada, ¿por qué se pone así pálida? Porque hay una vasoconstricción en todo el plexo, ¿verdad? Subcutáneo. ¿Por qué en los prematuros hay perforación del intestino? Porque se ha quedado sin sangre, así con vasoconstricciones, hay necrosis y se perfora, ¿ya? Entonces, fíjense, todo eso intenta hacer. Pero además, en este fenómeno de la vasodilatación, les dije que los poros estaban más abiertos, hay salida de suero, de plasma con gran contenido de proteínas. Por lo tanto, al intersticio, por lo tanto, hay edema en estos pacientes y todo esto me empeora la situación, me empeora grave. Entonces, fíjense, está en una situación tan crítica en esto, el shock séptico, que ya no hay oxígeno, porque está hipoperfundiendo el cuerpo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el organismo? Como ya no tiene como fuente de energía el oxígeno, hace el metabolismo anaeróbico. ¿Se acuerdan de eso? Del metabolismo anaeróbico es sin la fuente de oxígeno. ¿Qué utiliza? Ese es el resultado final. ¿Qué utiliza para esto, para conseguir fuente de energía?
degrada el glucógeno. Degrada el glucógeno. Y entonces aquí no utiliza oxígeno, sino es otro mecanismo anaeróbico sin presencia de oxígeno para la fuente de energía. Y entonces, como metabolito final de esto, se produce ácido láctico. Y este ácido láctico me va a producir acidosis metabólica, que es una de las causas de muerte también. Entonces, así de grave va transcurriendo. Si ese paciente no ha sido socorrido, no ha recibido antibióticos, no está nada, y sigue avanzando, entonces hay un ataque multisistémico terrible. Todos los órganos fallan, y entre ellos está el hígado. Y el hígado es fuente del metabolismo de los hidratos de carbono, de proteínas, de lípidos, síntesis de factores de coagulación, que es tan importante, y aquí empieza a producir menos las proteínas, todo eso, ¿ya? Entonces puede haber esplenomegalia por estas causas, hay ictericia, la función hepática está terriblemente comprometida, y por esta disminución de los factores de coagulación se entra, y hay un consumo de estos factores, en una coagulación intravascular diseminada. ¿Les suena eso? ¿Verdad? Eso es casi la causa de muerte en las septicemias. Es decir, que cuando la septicemia está bien avanzada, ahí ocurre. Ahí está ocurriendo, y casi es lo último antes de que muera el paciente, esta coagulación intravascular diseminada. En cuanto al diagnóstico, queridos, nosotros vamos a ver que el cuadro es terriblemente variable, y hay una septicemia de presentación temprana cuando es los primeros días, la primera semana, y la tardía después de la tercera semana de vida. Pero esto es lo importante recordar, que el diagnóstico clínico es totalmente inespecífico. No hay signos claros. Por ejemplo, si yo quiero diagnosticar una varicela o un sarampión, hay típicamente signos, ¿verdad? Aquí no. Es sutil. ¿Qué quiere decir? Que es enmascarado, no se nota, es ligero apenas. Eso quiere decir sutil, difícil de definir. Y además es rápidamente progresivo y va a la muerte en cuestión de horas. Esa es la otra cosa que tienen que tener en cuenta. Pero ese neonato que está haciendo una septicemia no es un neonato feliz, no es rosado con un tono bien pataleando, no es así. Cuando vemos nosotros a ese neonato que está haciendo septicemia, es un neonato que nos da la impresión de que se está muriendo, que está muy mal, muy mal. Tiene un aspecto pajizo, está bien ponchado, hipoactivo, y amarillento, pálido, y tiene un llanto continuo, así, sin causa aparente. Y probablemente uno de los signos más llamativos, que nos debe llamar la atención, chicos, es que hay un rechazo de la alimentación. La mamá va y dice: mi hijo son desde esta mañana, ya son 12 horas, desde anoche, no quiere comer, no quiere mamar. Y nosotros vemos ese aspecto de ese niño. Investigamos antecedentes y podemos concluir que podría estar haciendo una septicemia. Hay disregulación térmica. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si hace septicemia un niño grande, un adulto, tiene fiebre elevada, súper 39, 40, 40.5. Pero este no. Este puede tener tal vez un poco de alza térmica alguna vez, o ser normal, o lo más grave, tener hipotermia. Por eso hay disregulación térmica en estos bebecitos. En el prematuro, la sintomatología es solapada, tardía y rápidamente progresiva. ¿Saben lo que quiere decir solapada? No es esto. Porque no sé qué curso yo les pregunté qué quiere decir solapada y me dijeron es un sopapo. No es eso. Solapada quiere decir enmascarada, encubierta,
tapada, no se nota. Eso quiere decir, ¿ya? Por eso aquí es como les puedo decir, bien peyorativo. Es decir, este es un solapado, quiere decir que no dice las cosas de verdad, lo tiene medio tapado, ¿no? Medio encubierto. Entonces, es así tardía, rápidamente progresiva, hay intolerancia digestiva, hay distensión abdominal, y si nosotros ponemos la sonda nasogástrica por la distensión, que es una orden, se suspende la vía oral y se pone sonda nasogástrica y se aspira. Y la sonda nasogástrica se mide de aquí a aquí y de aquí hasta el apéndice sifoides. Y ahí estamos en el estómago. Se aspira y podemos sacar un contenido así gastrobilioso o porráceo. ¿Saben lo que es porráceo? Porráceo quiere decir que es un líquido mezclado con sangre. ¿Alguna vez han lavado sangre de res, de vaca? ¿Si han lavado, no han lavado? Sí. Ah, porque esta niña en su vida no ha debido entrar a la cocina. No dice. Cuando uno lava, hay restos de glóbulos rojos. Se ve medio rosado, un color así, ¿verdad? Entonces, esa apariencia tiene el líquido porráceo. Hay restos de glóbulos rojos de sangre, y cuando uno ve eso dice, ¡ay, Dios mío! Porque estaba pensando, este niño está con diarrea o está con una infección y se pone mal, y yo le hago esto y encuentro, ya está con coagulación intravascular diseminada, ya está sangrando. Eso es lo grave, ¿ya? Puede haber piel terrosa, pálida. Después pueden aparecer mecanismos compensatorios dependiendo dónde está localizada la infección. Si es vía pulmonar, aparecerán todos los signos de dificultad respiratoria. Si es del sistema nervioso, signos meningios, etc. Seguimos con la clínica. Si el tratamiento no ha sido oportuno, es decir, no hemos pesquisado a tiempo y continúa el proceso, la mortalidad es gravísima por ataque multisistémico y falla hemodinámica, ¿no? Eso saben. Y hay hipotensión. Chicos, aquí no parece hipertensión, es hipotensión, por favor, ¿ya? Hay hipotensión sostenida, llenado capilar lento, fiebre, pero lo más llamativo es la hipotermia. La hipotermia. Hay ictericia por esa disminución de la función hepática. Hepatoesplenomegalia es bien típico de la septicemia, bien típico en niños. Hepatoesplenomegalia, distensión abdominal, polipnea, cianosis, apneas, etc. En etapa final, cuando este niño casi está por morir, hay la coagulopatía de consumo o la coagulación intravascular diseminada. ¿Cómo se caracteriza? Por signos de sangrado. Hay petequias, equimosis, hematomas, hemorragia digestiva, en cualquier lugar puede haber, ¿ya? Y esto es grave, es casi terminal. Y otro signo muy grave de la fase irreversible de la septicemia, de la fase irreversible, queridos. Es decir, que si yo encuentro un edema duro, porque el edema que ustedes conocen es blando, ¿verdad? Porque puedo hacer fobia, comprimo el dedo y hago fobia, ¿verdad? Y entonces aquí yo toco y es un edema duro, como acartonado. Eso solamente lo presenta el neonato, solamente, ¿ya? Es signo de muy mal pronóstico y es de la fase irreversible terminal. Esa L es de allá, ¿ya? Y entonces, fíjense, hagan lo que hagan si han encontrado eso, porque no se encuentra con gran facilidad. Este niño va a morir. Aunque esté con antibiótico más sofisticado, va a morir. Es terminal. Necrosis distales me producen las pseudomonas y los estafilococos en las partes distales. Fíjense, los distales son la punta de los dedos, de la mano, del pie, de la nariz, el lóbulo de la oreja, los isquiones, etc. Esos lugares. Entonces, particularmente en estos, de la mano y del pie, acuérdense que hay una especie de anastomosis aquí.
¿Se acuerdan de anatomía? De los vasos delgaditos que se unen en las arteriolas con las vénulas. Y aquí estas bacterias, la pseudomonas y el estafilococo, producen unos émbolos infecciosos, unas bolitas chiquititas de bacterias, y se trancan al circular por acá, porque son vasos muy chiquititos. Y entonces no hay irrigación, y se produce necrosis con amputamiento. Digamos, el médico le ha visto en la noche en la visita, y en unas horas ha empezado eso, y al día siguiente lo ven ya azul, ya no hay nada que hacer. Se amputa eso. Solito se cae, se momifica y ¡trum! Se sale, se amputa. Eso es bien. Eso me habla de pseudomonas o de estafilococos. Bueno, llegamos al laboratorio. En el laboratorio, aquí está escrito, queridos, en el orden en el que está en el libro. Así está en el libro. El primero es el hemocultivo, lo escribe ahí, aunque no es el examen más importante para mi gusto. ¿Ya? Porque el hemocultivo, ¿cuánto tiempo yo tengo que cultivar? Tengo que cultivar 48 a 72 horas. Y si no hay incluso una semana más prolongo. Yo no puedo esperar ese tiempo para dar tratamiento. Ante la sospecha y el hemograma, yo tengo que iniciar ya, nomás, ese momento. Si no, mi paciente, ni siquiera al día siguiente, ya está muerto al día siguiente. Ya está muerto. Entonces yo tengo que esperar de inmediato. Fíjense que su rendimiento es del 40 al 70%. Y lo que dice textual el libro, un hemocultivo negativo no me descarta septicemia. ¿Ya? Y he visto protocolos, chicos, no quiero decirles dónde, pero aquí, una vergüenza. Son protocolos hechos así, empíricos, donde decían que para considerar septicemia el hemocultivo debería ser positivo. Y no es así. Y no es así. Un hemocultivo negativo no me descarta septicemia. Aquí la clínica y el hemograma es mandatorio. Puedo hacer antígenos bacterianos. Fíjense, para mí el laboratorio en ese momento estrella que me permite salvar la vida del paciente es el hemograma simple. Y el hemograma simple, yo saco sangre ese rato ante la sospecha, mando al laboratorio y pongo urgente septicemia. Y ese bioquímico sabe que eso es emergencia, lo mismo que el líquido cefalorraquídeo. Eso es emergencia, eso vuelve en ese rato, en 30 minutos, me devuelven. Y entonces yo voy a encontrar en el hemograma leucocitosis con desvío a la izquierda. Las leucocitosis pueden ser en la septicemia, chicos, va 15.000, 20.000, 30.000, 40.000 leucocitos, así de grave es. Con desvío a la izquierda, ¿qué quiere decir? Que hay mucha cantidad de formas inmaduras de neutrófilos, de callados. Porque ¿dónde maduran los neutrófilos? En la médula, ¿verdad? Y una vez que está madura en condiciones normales, se lanza a la circulación sistémica. Pero en este caso, esta médula está trabajando como loca porque está mandando neutrófilos y macrófagos grandes cantidades. Y en eso que está haciendo así, trabajando, se le escapa formas jóvenes de neutrófilos. Es decir, que no llegaron a segmentar los núcleos de los neutrófilos. Porque cuando segmenta, ¿se acuerdan? El neutrófilo que tiene 4, 5, 3 núcleos. En este caso, cuando no segmenta, el núcleo es así como una herradura. ¿Saben lo que es herradura? Así. A eso se llama neutrófilos en herradura, pero lo más frecuente es decir callados o bandas. Esos dos términos son más empleados. Entonces, por eso que vamos a decir que hay neutrofilia callados. En etapa inicial, cuando la médula está trabajando, hay leucocitosis. Pero cuando el problema está avanzando y está ganando las bacterias, hay leucopenia.
La médula ya no puede más, Se ha cansado, trabaja menos. Encontrar leucopenia con neutropenia es signo de mal pronóstico, igual que encontrar hipotermia. Son signos de mal pronóstico, entonces, hipotermia, leucopenia, neutropenia. ¿Ya? Esos son signos de mal pronóstico. Además, encuentro en este hemograma simple en el extendido vacuolas o granulaciones tóxicas en los glóbulos blancos. Y la especificidad del hemograma, fíjense, es del 90-93%. Entonces, ¿qué más yo encuentro? Este laboratorio típico, séptico, queridos, que tienen que aprender esto, que hay eso en las infecciones gravísimas. Yo estoy autorizada a iniciar en el acto de tratamiento, porque eso me lo van a devolver antes de que yo ya estoy poniendo internación, antes de que termine mis órdenes, ya va a estar el hemograma, ¿ya? Y como yo sé qué bacteria es, ya haré el tratamiento, ¿no es cierto? Seguimos. Puedo hacer proteína C reactiva, que es en las primeras 6 a 8 horas ya el hígado me hace. Otro laboratorio súper importante es la velocidad de eritrosedimentación. Y la velocidad de eritrosedimentación es parte del hemograma. Pero su primera lectura, acuérdense chicos, se hace a la hora. Es el más importante. Y la segunda lectura a las 2 horas. Entonces me mandan sin eso. Pero esta velocidad de eritrosedimentación en la septicemia se eleva terriblemente. Normal es de 0 a 20. 0 cuando yo proceso ese rato la sangre y 20 cuando se ha quedado mi sangre en el tubo de Western Green en reposo, cuando hay mucho paciente. Entonces, encontrar velocidad de eritrosedimentación de 60 a 80 es altísima, ¿no es cierto? Y además, pero dice, es pronóstico. Con una velocidad de eritrosedimentación súper alta, yo puedo decir, el cuadro es gravísimo, súper grave. Y si no está muy alto, uno se queda más tranquilo. Si está, digamos, 25, 30, ya está, uno está tranquilo, ¿no? Pero esto puede subir a 100, 120, 160. Y sirve para seguimiento. Por ejemplo, no lo veo mejorar a mi paciente. Yo repito a los 2 días el hemograma. Si al inicio la velocidad de eritrosedimentación era 80 y al segundo día lo encuentro en 160, está grave. Quiere decir que no es el germen que estoy pensando o es un germen multiresistente. Y me autoriza a cambiar mi esquema. Por eso, así de importante es la velocidad de eritrosedimentación. Entonces, van a ver ustedes cómo los médicos ponen hemograma completo cuando quieren y explicitan más velocidad de eritrosedimentación, aunque es parte. Ellos quieren estar seguros de que hagan eso más, ¿ya? Porque es así de importante. Las plaquetas están sumamente disminuidas. Hay plaquetopenia o trombocitopenia, por eso hay sangrados también. Y además se pide glicemia, calcemia, magnesemia, ionograma, otros exámenes de laboratorio que podrían hacer. Y finalmente tenemos el tratamiento. ¿Qué es lo más importante? Esta es una gran infección, son los antibióticos. Y dice, decidir el tratamiento antibiótico requiere conocimiento del agente bacteriano y a qué edad, qué bacteria existe. Eso yo tengo que saber. Y tengo que saber bien, no por el examen, sino porque ustedes sean buenos médicos. Tienen que saber. Por ejemplo, si es un recién nacido, ya hemos dicho que son estreptococo y ¿qué más? No. Escherichia coli. Escherichia coli. ¿Ya? Entonces, por eso daré ampicilina más gentamicina por un periodo de 10 días. Si el cultivo alguna vez me sale y me demuestra que solo era estreptococo, yo no tengo por qué mantener la gentamicina, porque la gentamicina es nefrotóxica.
Y entonces yo quito la gentamicina y lo mantengo solo con penicilina. ¿Ya? Si hay gérmenes intrahospitalarios, ¿cuáles son? Hasta que aprendan bien. Pseudomonas y Staphylococcus. Muy bien. Entonces, en ese caso daré cloxacilina o dicloxacilina más aminoglucósidos. ¿Ya? Si hay resistencia bacteriana, doy cefalosporinas de tercera generación. Estoy autorizada. Si hay estafilococo multiresistente, vancomicina, así dicen todavía los libros, chicos, pero van a ver ustedes cómo la vancomicina ya, especialmente en la parte privada, ya les va un rábano, no guarda, ya ponen algo que no está respondiendo, le tiran vancomicina y ya, así se ha generalizado. Si hay un foco digestivo, como perforación intestinal, este es el mismo tratamiento que de adultos, chicos, igualito. Perforación intestinal, neumatosis, hemorragia digestiva, metronidazol, más aminoglucósidos y más cefalosporinas de tercera generación. Ese es el tratamiento, ¿verdad? Ya saben ustedes. Y si hubiera meningitis o osteoartrosis, el tratamiento también será de acuerdo al germen y tratamiento prolongado por 15 a 21 días. Además haremos vigilancia hemodinámica, diuresis, presión, ver si no hay shock, si está bien, tonos cardíacos, pulso, respiratorio, si hay foco respiratorio, necesito oxígeno, muchas veces hasta máquina de ventilación. Si hay insuficiencia renal, manejo de la insuficiencia renal. Si hay problema neurológico, además del antibiótico, yo debo hacer tratamiento del edema cerebral, de las convulsiones, de las hemorragias, etc. Y el apoyo multisistémico se refiere a la parte de base de generalidades. El metabólico, tratar la hipocalcemia, la hipomagnesemia, todos los trastornos de electrolitos, la acidosis metabólica. ¿Con qué tratamos la acidosis metabólica? Chicos, bicarbonato de sodio de 1 a 2 mil equivalente kilo peso dosis. La hipoglicemia con dextrosa se trata. El hematológico, si está sangrando, si hay coagulopatía de consumo, puedo hacer exsanguinotransfusión, puedo dar concentrado de plaquetas de neutrófilos. Si hay anemia, puede ser glóbulos rojos, pero en general no hay ese problema, más son estos otros. Nutricional, no descartar el aporte calórico por el gran catabolismo que implica la septicemia, ¿no? Creo que es la última diapositiva. ¿Tienen alguna pregunta, chicos?